Imagínense este pobre niño a sus 8 años. Podríamos poner, digamos, en este caso a Pedro, lo podríamos poner a administrar, digamos, un almacén. No, por su conocimiento no podríamos colocarlo a administrar, porque es muy niño, podríamos decir, porque no está preparado, porque primero debe prepararse, ¿cierto? Pero el Señor tenía un propósito con Josías, y Josías, así como habían todas las probabilidades de que este niño repitiera la historia, la mala historia de su padre, de su abuelo, él, dice la palabra que él empezó a buscar a quien imitar. Él tomó, aún siendo niño, tomó una determinación y empezó a buscar a quien imitar. Miró a su padre, miró a su abuelo, no son dignos de imitar. Y luego vamos a entender por qué. Porque el propósito de Dios se cumplirá con cada uno de nosotros. Pero dice la palabra que Josías siguió buscando y buscando atrás a quien imitar, y encontró, dice que encontraron unos pergaminos donde hablaba del rey David. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 22, versículo 2, dice: e hizo lo recto, ahí habla de Josías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Amén. Dice la palabra del Señor que él se fue allí y buscó primero imitar a David. Pero cuando él empezó a imitar todo lo bueno que David hizo delante del Señor, y que ese David era como el tatarabuelo de Josías. Pero de todas maneras David había sembrado buenas semillas. Sabemos que bueno, todo lo que también tuvo sus errores el rey David, pero también sembró buenas semillas. Amén, amén. Entonces este pequeño dice que Josías empezó a buscar a quién imitar. ¿Y a quién imitó? Al rey David, y nosotros así también, nosotros podemos elegir a quién imitar, conforme a la voluntad de Dios, conforme al propósito de Dios. Y el rey Josías dice que él mandó a limpiar, mandó a quitar a tumbar toda la idolatría, a destruir todos los altares que había levantado su padre, su abuelo, y dice que se sacó, destituyó todos estos sacerdotes paganos e instauró muchas casas de adoración al Señor. Entonces ahí dice y Josías, dice que Josías fue un rey muy valeroso. Tomó la determinación de cambiar su presente y su futuro, y de sembrar diferentes tipos de semillas. Hay tres secretos que van a hacer que nuestra vida sea transformada para cambiar nuestro árbol familiar. Debemos buscar a quién imitar conforme a la palabra del Señor. Podemos buscar esos coach para imitarlos. Puede ser de la palabra del Señor. A mí me llama mucho la atención la vida de José. Sí, que fue
Señor, pasado por fuego, habido y por haber, pero José sirvió al Señor, siempre sirvió al Señor, procuró hacer la voluntad del Señor en medio de la dificultad, en medio de todo el trato por el que el Señor lo llevaba. Él estuvo ahí firme, dice, hasta cuando el Señor empezó a sacarlo en victoria, a mostrar ese resultado, esas semillas que él había plantado y que ahora estaba cosechando, y se mantuvo firme siempre en los caminos del Señor, sirviendo y adorando al Señor. No podemos quedarnos ahí sembrados, relegados y decir, no, yo no puedo cambiar mi vida, yo nací pobre y pobre me voy a quedar, o yo mi familia, hablábamos con una persona donde venía por maldición generacional, abusos, entonces uno debe pararse en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, y decir, yo voy a cambiar mi generación. Nosotros que ya hemos venido, digamos, en mi casa yo soy la primera generación que conoce al Señor, como le decía alguien, y yo le pido y quiero y confío en el Señor que mis hijos, su generación será mejor, estarán mejor que lo que nosotros hemos estado. Tendrán a temprana edad, aleluya, gloria al Señor, porque nosotros hemos pagado un precio, amén, estamos pagando ese precio, estamos santificando, estamos llevándoles la palabra del Señor, estamos adiestrándolos en la palabra del Señor, y van a ser generaciones que van a honrar el nombre del Señor, amén, y gloria a Dios. Yo hoy veo para la gloria del Señor eso, que yo soy primera generación, ya mis hijos son segunda generación en los caminos del Señor, y se ve la diferencia, se marca la diferencia para la gloria del Señor. Voy a hablar de la generación de mi cuñada mayor, porque ellos ya tienen 5 generaciones. Mi cuñada Rosalba, ella fue su primera generación de que conoció al Señor. ¿Por qué hablo eso? Porque con la palabra nuestras generaciones se van limpiando, se van santificando. Aleluya, gloria al Señor.